Hola de nuevo, amigos. En esta ocasión les traemos otra entrevista muy solicitada por ustedes. Así es, hablamos de la princesa Twilight Sparkle, quien se tomó la molestia de venir desde Ecuestria para contestarle sus preguntas a los fans que tanto aprecio le tienen. Así que bienvenida, Twilight, ¿cómo estás? Hola, Ponydubers. Estoy muy emocionada por estar aquí. Gracias por haberme invitado a esta entrevista. Parece que los fans se quedaron con ganas de mandar sus preguntas luego de la entrevista que le hiciste a Sunset Shimmer. Sí, ni te imaginas, Twilight. Todos se morían de ganas por otra entrevista, así que hicimos una votación para que eligieran a otra personaje. Y al parecer fuiste la más solicitada por los fans. No solo les ganaste a tus amigas, más bien pulverizaste a tus amigas en las votaciones, si me permites decirlo. ¿En serio? ¡Vaya, qué bien! Me alegra mucho que los fans me hayan elegido. No tenía idea de que me querían tanto. Bueno, pues ver para creer, Twilight. Les recuerdo a todos que deben estar pendientes a la página de Facebook y al canal de YouTube Ponydubers para tener la oportunidad de participar en próximas entrevistas a otros personajes próximamente. Muy bien, Twilight, ¿estás lista para empezar con estas curiosas, divertidas, interesantes y atrevidas preguntas de la audiencia? ¡Claro! Comencemos. Daré lo mejor de mí. ¡Perfecto! La primer pregunta la manda Diego Vera. ¿Conoces a Goku o has oído hablar de él? Pues no lo conozco en persona, pero por lo que he escuchado, dicen que es un ser de otra dimensión, diferente a Ecuestria, y que tiene una fuerza y poderes inimaginables, pertenecientes a una raza llamada Saiyajin. Al parecer usa sus grandes poderes para proteger a sus seres queridos y a la Tierra. Sería interesante poder conocerlo algún día y compartir algunas experiencias con él para poder mejorar nuestras habilidades en combate. Marcos Ortiz pregunta: ¿no es tedioso vivir en un castillo lleno de puertas? Debo reconocer que al principio sí fue algo tedioso vivir en ese castillo, lleno de tantas habitaciones que siempre me confundían. Además, ni siquiera las ocupo todas. Spike y yo solo ocupamos el 30% del espacio del castillo, incluyendo las visitas, así que creo que es un desperdicio. De hecho, estoy pensando en rentar las otras habitaciones para turistas que vienen a Ponyville, ya que aquí siempre vienen criaturas bastante extrañas y peculiares. Además, ¿quién no querría hospedarse en el castillo de la princesa? ¡Será el negocio del siglo! No más pobreza para Twilight. José Alfonso y Yadira López preguntan: ¿volverás a ir a la escuela Canterlot a ver a tu doble? ¿Qué pasaría si convives con tu doble Side Twi? Me parece que sería muy interesante convivir con mi otra yo, para ver qué tan iguales o diferentes somos, ya que la última vez solo pude verla unos minutos. Además, solo imagínense la cantidad de conocimiento que podríamos intercambiar. Aunque, por otra parte, sería algo peligroso que estuviéramos las dos juntas en un mismo lugar por varias horas, ya que podríamos arruinar la continuidad del espacio y el tiempo. Sería todo un caos. Ángel Castañeda y Paco Huerta preguntan: ¿alguna vez has probado, tal vez sin que tú lo supieras o por accidente, carne? Y si es así, ¿te gustó el sabor? ¿Has probado la carne? Y de ser así, ¿cuál fue tu experiencia? De hecho, no la he probado, porque como saben soy un pony y por naturaleza soy herbívora. Aunque cuando me convertí en humana, mi olfato y mis papilas gustativas cambiaron tanto que cada vez que pasaba cerca de un restaurante de tacos o un puesto de hot dogs, el olor de carne llena de aceite caliente eran tan exquisitos que me daban muchas ganas de probarlo. Olía tan delicioso que estaba a punto de volverme loca por resistirme a devorarlo. ¡En serio! Afortunadamente, pude controlarme. Sin embargo, desde entonces he tenido muchas pesadillas respecto a la carne, pero ya estoy en tratamiento psicológico para poder superar este problemita. Mariana Als pregunta: ¿por qué en Rainbow Rocks no podías cantar, pero en todos los capítulos te la pasabas cantando? Pues es que la canción que escribí ni siquiera estaba bien compuesta. ¿Qué no escuchaste mi horrible letra? Sin mencionar que estaba algo nerviosa y presionada, porque no sabía qué hacer y aún así todos confiaban en mí. Además, como saben, en la película se eliminó la escena donde Sunset Shimmer me ayudó a escribir la letra. Creí que con la ayuda de ella sería más fácil, pero andaba como que muy distraída. Creo que estaba algo enferma, porque tenía la cara muy roja, y al parecer tenía mucho frío porque me abrazaba muy fuerte. Ay, pero ella se veía tan tierna y olía tan bien.
Digo, como todas mis amigas. Todas se ven tiernas y huelen bien por la ropa y los perfumes que usan. Adolfo Santiago pregunta: ¿te gustaría conocer a alguien de otro dibujo animado? ¿Y quién sería? A ver, esperen. ¿Dibujo animado? ¿De qué están hablando? Si yo soy completamente real y vivo en un mundo real, como todos ustedes. ¿Cierto? Por supuesto, Twilight. Eres 100% real. No es como si alguien te estuviera controlando por medio de un programa o algo así. Eso estaría súper loco. Tú no te preocupes por eso. Y bueno, en cuanto a qué personaje real me gustaría conocer, pues sería interesante conocer a Eileen y a Chloe, ya que dicen que tenemos muchas cosas en común, como nuestro amor por el conocimiento. Además, aprovecharía para hablar con Eileen y pedirle algunos consejos para conseguir pareja. Si ella pudo, entonces también yo. Fati Acosta pregunta: ¿a quién prefieres? ¿A Sunset o a Flash Entry? ¿A quién prefiero? Pues en realidad no tengo a ningún favorito. Lo único que te puedo decir es que a Flash no lo conozco tanto porque no hemos tenido la oportunidad de hablar tranquilamente. Siempre que voy al mundo de los humanos es para resolver algún problema y no he tenido mucho tiempo para poder convivir con él. En cambio, Sunset Shimmer la he podido tratar más porque paso más tiempo con ella en las misiones, sin mencionar que actualmente mantengo una constante comunicación con ella a través del libro que le dio Celestia y he podido conocerla mucho mejor, tanto que se ha vuelto una de mis mejores amigas. Chico Esparta 76 pregunta: ¿prefieres estar en el mundo humano o en Equestria? La verdad prefiero estar en Equestria. Me siento más cómoda siendo un alicornio, ahora que me acostumbré a usar mis alas. Aunque bien, podría acostumbrarme también a ser una humana. Esa especie está llena de sorpresas en sus cuerpos. Quisiera aprender un poco más de su biología y anatomía en experiencia propia. Gilberto Sánchez y Fogwak Ruiz preguntan: ¿por qué razón te dan miedo las quesadillas? ¿Por qué le tienes miedo a las quesadillas si son tan ricas? ¿Qué clase de preguntas son esas? ¿Acaso no es obvio? Engordan mucho, son quesosas y aterradoras. ¡Solo miren eso! Nani Bojiji pregunta: ¿qué tipo de lencería usaste en el mundo de Equestria Girls? ¿Lencería? Pues prácticamente aparecí en ese mundo con una especie de ropa predeterminada. Y si recuerdo bien, no traía puesto nada de lencería, aunque creo que me pareció ver a varias de mis amigas usando algo parecido en ciertas ocasiones. ¡Qué chicas tan indiscretas! Todo lo que tiene que hacer para llamar la atención de los machos de su especie. Los rituales humanos son todo un enigma.